Te animo a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a estar mirando cómo Dios fue cambiando las vestiduras de José. De esto vamos a hablar acerca de las vestiduras en esta noche. Génesis 37, versículo 3, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y el 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos cómo la gracia de Dios vino sobre la vida de José. Dice que José había nacido en la vejez de su padre Jacob y él tenía una chochera especial por su hijo. Él tenía una diferencia por su hijo. Él amaba más a su hijo José. Y si nos miramos desde el lado de José, él no era culpable de que su padre lo amara más que a sus hermanos. Entonces, él recibió una túnica de diversos colores que lo identificaba, que lo valoraba por sobre el resto de sus hermanos. Pero no fue ninguna virtud de José, sino que fue la gracia de Dios sobre su vida. Y cada uno de nosotros hemos experimentado esa gracia de Dios en nuestra vida. Él nos amó, Él nos eligió, Él nos escogió. Jesús nos dijo en San Juan capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto. Es decir, que los ojos de Dios se posaron sobre cada uno de nosotros. Los ojos de Dios se posaron sobre vos. Los ojos de Dios se posaron sobre mi vida. Y no había mérito alguno en nosotros que hiciera que a Jesús, o a Dios, mejor dicho, le llamara la atención nuestra vida, pero Él nos eligió. Y solo fue su gracia, solo fue su favor. Gracia, la palabra gracia significa favor inmerecido. Eso fue lo que hemos recibido, un favor que no lo merecíamos. Porque nuestra vida, nuestra condición humana, como la de cualquier otra persona, era digna de la miseria espiritual. No éramos dignos del perdón. Pero Jesús fue aquel que a través de su gracia nos encontró, nos envolvió, nos eligió, nos tomó en sus brazos. Él nos eligió a nosotros y nos amó. Y ahora, no se crea que usted, por haber sido un elegido de Dios, es mejor. Si no, mire lo que dice 1 Corintios 1, 28. Dice, podemos leer desde el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que Él nos eligió, no porque éramos más bonitos, no porque éramos mejores, no porque teníamos los recursos ni la sabiduría, sino porque Él vio que éramos lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil, lo menospreciado. A eso eligió Dios, a eso nos eligió Dios. Él nos eligió por amor. Él conocía cómo eras vos. Él conocía cómo era yo. Y aún a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestra vida, Él nos eligió. Y no hubo mérito en nosotros. Tal cual cuenta la Biblia de José, hemos recibido ese amor de pura gracia que Dios hizo por nosotros. Él nos amó. Dice que Jacob o Israel, como menciona aquí, que es la misma persona, lo amaba más que a sus hermanos. Y primera de Juan, capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios, para habernos llamado, para habernos considerado como hijos de Dios. Así que mirá cuánto te amó Dios. Mirá si Dios no te tiene en cuenta. Mirá si Dios no te eligió, no te escogió, no te tomó de entre tantos millares de personas y lo hizo por amor. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nos amó de tal manera que Él entregó a su único Hijo, Jesús, para que muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él fue quien pagó el precio, la deuda, a cada uno de nosotros ante la justicia divina, perdonando nuestros pecados, limpiándonos y dándonos una nueva oportunidad de vida. ¿Cómo no valorar lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros? Y José no solamente recibió el amor del Padre, esa manera de vestirlo de una manera llamativa o de diferenciarlo de los demás, sino que también él recibió un sueño de parte de Dios. Dice el versículo 5 de Génesis 37, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y ahí la Biblia cuenta todo el sueño que él tuvo. Pero Dios no solamente lo marcó, lo eligió como alguien especial entre sus hermanos y le dio ese amor de su padre, ese amor especial del Padre, sino que le dio un sueño, un propósito, una visión a cumplir. Y Dios en este tiempo a nosotros no solamente nos ha elegido, no solamente nos ha amado, sino que nos ha dado un propósito. En los dos pasajes que miramos de 1 Corintios recién 21, 28, como el de San Juan 15, 16, utiliza la palabra para. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto. Ahí la palabra para nos habla de propósito, nos habla de plan. O sea, yo te elegí para que hagas esto. Y luego dice, 1 Corintios, dice Pablo, lo vil,
y lo menospreciado, eligió para avergonzar, para... O sea que cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Dios para cumplir un propósito, para que hagamos algo. No es solamente, bueno, ya está, hemos sido salvos y listo, y ya está, esperamos que el Señor venga a buscarnos y se acabó la historia. Sino que Dios nos ha dado un sueño, Dios nos ha dado una visión, Dios nos ha dado un propósito por el cual debemos trabajar, al cual debemos cumplir, al cual debemos obedecerle. Y esa fue la vida de José. Él trabajar por ese sueño que Dios le había dado. Ese fue el plan perfecto que Dios tenía, el diseño original de Dios para la vida de José, como es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos incluidos en ese diseño original que Dios tiene. No solamente somos escogidos, no solamente somos amados por Dios, sino que Él nos ha dado un propósito para que cumplamos en esta tierra, en esta vida. Y nos ha vestido para que cumplamos ese propósito. Él nos ha dado una ropa, así como el que se prepara para entrar a la fuerza policial y aprueba el curso, recibe la ropa de policía. Aquel que entra a trabajar en una estación de servicio recibe la ropa de playero o de lo que le toque hacer en la estación de servicio. Y así cada uno se viste de acuerdo al propósito. Yo no creo que Carlito mañana vaya a trabajar de camisa y corbata y un saco, porque no es la ropa para el trabajo que él realiza. No me lo imagino. Entonces cada actividad que tenemos, cada propósito que tenemos, tiene una ropa adecuada para realizar la tarea. Y así José tenía que vestirse con la ropa que Dios le daba para la tarea. Y cada uno debemos vestirnos como Dios nos está pidiendo para que cumplamos esa tarea. Sin embargo, vemos cómo el diablo, el enemigo, intenta el bajar ese propósito, el quitar esa ropa que Dios nos ha entregado. Miremos lo que dice el versículo 23 de Génesis 37. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Los que conocemos la historia sabemos lo que ocurrió. Jacob, su padre, lo envía a ver a sus hermanos que estaban cuidando las ovejas. Y bueno, y fue hasta el lugar donde ellos estaban y los encuentra a sus hermanos. Y cuando lo ven venir sus hermanos a José, lo primero que le dice, que hacen es que le quitaron a José su túnica. El diablo quiere quitarnos lo que nos identifica como hijos de Dios, como amados de Dios, como escogidos de Dios. Él quiere deshacer, Él quiere degradarnos, Él quiere humillarnos, Él quiere que perdamos nuestra identidad, nuestra investidura como hijos de Dios. Y Él intenta truncar los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Él tenía un sueño, pero en ese momento se encontraba siendo avergonzado y despojado por sus hermanos, por aquellos que no lo querían, que le envidiaban, lo aborrecían.
Y sabemos cuál es el obrar de Satanás. Jesús nos dijo en San Juan, capítulo 10, verso 10, el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir. A eso ha venido el enemigo, el ladrón, que es Satanás. ¿Viene a qué? A querer hurtarnos, a querer matar, a querer eliminarnos, a querer destruir nuestras vidas. ¿Y qué hace? Quita nuestra investidura, nuestras ropas como hijos de Dios. Y quiere encerrarnos, y quiere cautivarnos, y quiere acorralarnos. Pero ahí está el poder de Dios manifestándose, porque aún en esos momentos difíciles, aún ahí estaba la mano de Dios cumpliendo con el propósito que tenía para José. Y lo más triste es que muchas veces el enemigo usa a la gente que está a nuestro alrededor. En este caso usó a los hermanos de él. Muchas veces hay gente que está a nuestro alrededor que nos destruye con sus comentarios, con sus ironías. Y lamentablemente, muchas veces la gente ni siquiera es consciente del daño que causa. Pero en esta noche yo te animo a que vos no oigas más aquellas voces, sino que puedas oír lo que Dios tiene para tu vida y puedas creerle a la palabra de Dios. No importa lo que te digan, no importa que te cuestionen, no importa que te menosprecien. Lo importante es que sigamos a Dios, sigamos con el plan, con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. No importa que te encuentres en un pozo como estaba José. Lo importante es saber que Dios es aquel que sigue siendo tu amo, tu dueño, tu Señor, el que te escogió, el que te ama y que te va a sacar de toda situación adversa por la cual puedas llegar a estar atravesando. Y seguimos viendo acerca de la vida de José y de sus ropas. Capítulo 39. Y aquí entramos en la parte de la tentación. Conocemos la historia, luego de José fue vendido por aquellos mercaderes que pasaban y fue llevado a Egipto y había sido comprado por un jefe del ejército de los egipcios. Y él estaba ahí y tenía la gracia de saber administrar y era buen mayordomo en la casa y estaba todo a cargo de él en la casa. Pero dice el versículo 7 de Génesis 39, que aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad,
nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. José, él era fiel, no solo a su mayordomo, a su dueño, mejor dicho, o a su señor, sino a Dios. Y el enemigo, el diablo, una y otra vez va a venir a tentarnos para hacernos desistir de nuestra fe, para hacernos desistir de nuestros valores cristianos, para hacernos desistir de nuestra santidad. Él tenía el favor de su amo. José tenía el favor de su señor, de su jefe, de su amo. Y si él hubiera accedido a la petición de la mujer, seguramente podría haber tenido también el favor de la señora y podría haber sacado rédito de esa situación. Pero él no se entregó, no se dejó vencer por la tentación, sino que él se mantuvo firme en sus convicciones. Y el diablo una y otra vez utilizó y quiso despojarlo de sus ropas. Pero él huyó. Tal vez no tendría sus ropas, pero él huyó. Porque un verdadero hijo de Dios, un verdadero escogido por Dios, puede perder sus ropas, puede perder su dignidad, pero nunca perderá su santidad, nunca perderá su integridad, nunca ha de perder sus convicciones y sus valores. Y realmente un verdadero hijo de Dios es santo. Porque más allá de lo que pueda ocurrir, más allá de las circunstancias, más allá de las adversidades, nuestra tarea es ser santos. Dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. Busquemos Eclesiastés 9, 8. Nos habla acerca de nuestras vestiduras. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Cuándo debemos tener nuestras vestiduras blancas? En todo tiempo. Me convenga, no me convenga. Me vean, no me vean. Me conozcan, no me conozcan. Mi función como hijo de Dios es tener mis vestiduras blancas. Porque aunque nadie me vea, aunque nadie me conozca, mi Dios sí me ve. Y mi Dios fue aquel que me ha llamado a la santidad. Dice Primera de Pedro 1, 15 y 16. Nos habla de lo que Dios quiere. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y el ser santo no me habla de tener una aureola. El ser santo
Me habla de ser apartado del pecado, temeroso de Dios. Como vemos en el caso de José, él le dice, ¿cómo haría una cosa así? Y no le dice, no, yo no le puedo fallar a este hombre que ha depositado toda su confianza en mí, sino le dice, yo no puedo fallarle a Dios, dice. Porque nosotros a quien no debemos fallarle es a Dios, porque es Él el que nos ha llamado a la santidad, a la pureza, a que nuestras vestiduras estén blancas, limpias, resplandecientes, porque a esa es la iglesia que Él va a venir a buscar. A una iglesia santa, pura y sin mancha. A esa iglesia de venir a buscar. Por eso es tan necesario que en este tiempo nos mantengamos santos, limpios, puros. 1 Corintios también habla de que somos llamados a ser santos. En el capítulo 1, en el verso 2, dice, llamados a ser santos. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido elegidos. Por amor, por gracia, por misericordia, pero para ser santos. Y esa es la vestidura con la cual nosotros debemos andar. En toda nuestra manera de vivir, no solamente cuando estamos dentro de un templo, porque imagínense, hace más de 6 meses que no estamos dentro del templo, así que si teníamos la santidad solo para el domingo a la noche, ¿cómo estarán nuestras vestiduras? Pero Dios nos llama a una vida de santidad, de lunes a lunes, 24/7, como dicen los chicos. Los 365 días del año y uno más si te toca bisiesto. Es tiempo de ser santo. Dios nos llama a la santidad. Y Satanás intentó una y otra vez en la vida de José el hacerlo apartar de los planes, de los propósitos que Dios tenía, pero se encontró con una vida santa, íntegra, pura. Y cuando nosotros estamos en esa condición, bajo esa condición, podrán venir embates del mismo infierno, pero nada ni nadie me van a mover. Nada ni nadie me van a mover. Y podré tener que pasar momentos difíciles de adversidad, de dificultad, que tal vez hubiera sido más fácil acceder a la tentación, acceder a las ofertas que podemos recibir. Pero nada ni nadie puede quitarme mi integridad, mi santidad, mi pureza. Y Dios es el que se encarga de vestirnos nuevamente. Porque José tenía promesas de grandeza, de ser Señor. Pero primero los hermanos le quitaron sus ropas y lo vendieron como un esclavo. Cuando parecía que la cosa mejoraba, una mujer le hizo una trampa, le tendió una trampa y fue preso. Y allí estaba en un calabozo, encerrado, sin horizonte, sin saber qué ocurriría. Pero dice el versículo, ya les digo, el capítulo 41, en el verso 14, ahí está toda la historia de cómo él salva al copero del rey, que no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero es muy interesante poder leerlo. Lo puede leer en su casa o luego. Dice el versículo 14 de Génesis 41. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Qué hizo? Se afeitó, algo que a veces nos cuesta afeitar, ¿no? Pero se afeitó y cambió sus vestidos.
Ya no tenía la vestidura, la ropa de preso, de presidiario, sino que ya se vistió de una manera para estar delante del rey. Dios ya empezó a abrir las puertas. Así que yo no sé con qué ropa estás hoy, cuál es tu vestidura, pero afeitate, hermano, prepárate, porque Dios quiere llevarte ante el rey. Dios quiere exhibirte en este tiempo. Dios quiere exhibir a aquellos que son fieles, aquellos que se han apartado en santidad. Y en el versículo 42, luego de que José descubre el sueño al faraón y le revela qué era lo que iba a acontecer, el famoso 7 años de vacas gordas y vacas flacas. Dice el verso 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Miren lo que hizo. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Esas son las vestiduras que Dios tiene preparadas para aquellos, no solamente que son escogidos y tienen un propósito de parte de Dios, sino que se mantienen santos. Porque los planes y los propósitos de Dios son inalterables. Los únicos que podemos echar a perder el plan de Dios somos nosotros, por nuestras decisiones. Pero cuando nuestra determinación es ser santos, Dios es aquel que nos exhibe. Dios es aquel que cambia nuestras vestiduras. Dios es aquel que nos exhibe, que nos pone ropa fina. Él es aquel que cumple sus propósitos en sus hijos. Y este es el querer de Dios en este tiempo. Él está buscando aquellos hijos que realmente se entreguen de todo corazón a Él y propongan ser santos como Él es santo, y propónganse apartarse de toda contaminación, de pecado, porque no estamos hablando de glorias y sí, vení que Dios te viste y te da oro y te pone un anillo en tu dedo. Sí que Dios lo hace, sí que Dios te va a exhibir, sí que Dios te va a bendecir, sí que Dios te va a respaldar. Pero el precio es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Entonces, los planes de Dios son perfectos. Nuestra tarea es mantenernos firmes, determinados a ser santos para Él, apartados para Él, consagrados para Él. Y sin duda que mi Dios cumplirá sus propósitos en mí. Él quiere lavarnos. Él tiene preparado para su iglesia. Dice Apocalipsis 19, versículo 8, y ya estamos terminando. Dice la palabra de Dios. Y a ella se le ha concedido. ¿Quién es ella? La iglesia, nosotros. Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Él tiene preparados esas ropas celestiales, finas, para nuestras vidas. ¿Para quiénes? Para aquellos que nos hemos apartado, que nos hemos esforzado en la santidad. Ese es el querer de Dios. Ese es el anhelo de Dios en este tiempo, que cada uno de nosotros podamos
vestirnos de estas ropas, estar preparados, aptos para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Sabemos que tenemos un enemigo que una y otra vez intenta hacernos salir del foco, hacernos creer que nosotros no somos parte de ese remanente escogido por Dios. Pero no podemos darle lugar a las mentiras, a las tretas diabólicas en contra de nuestras vidas, sino que debemos seguir siendo fiel a nuestro Señor, creyendo en sus planes, creyendo en sus propósitos, creyendo en lo que Él tiene para nuestras vidas. Y esta es una noche en la cual cada uno de nosotros hemos de tomar una determinación. ¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas? Tal vez el diablo, el enemigo te ha una y otra vez engañado y te ha quitado tus ropas, tus vestiduras y te ha hecho morder el polvo y tal vez te sentís indigno de presentarte delante del Rey, presentarte delante de Dios. Pero en este tiempo estamos en la era de la gracia. Dice Isaías que la invitación del Señor es: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, van a ser transformados como blanca lana. Y en esta noche, no importa cuál sea nuestra condición, no importa cómo nos sintamos, tenemos que saber dos cosas importantes. Él nos escogió y Él nos dio un plan. Y Él está dispuesto a cumplir con ese plan. No es casualidad que vos estés escuchando este mensaje. Dios te eligió, Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te recibió como su hijo. No dejes que nada ni nadie te quite esa vestidura, te haga borrar esa marca que hay en tu corazón, en tu vida. No pierdas este privilegio que Dios te ha dado. Y aunque el diablo una y otra vez tente contra tu vida, recordá que el fiel es el que te llamó. Que aquel que te llamó es aquel que va a cumplir los propósitos que tiene para tu vida. Yo te animo a que podamos orar en este mismo instante y que podamos ponernos a cuentas delante de Dios y que ahí donde vos estás puedas presentarte delante de Dios, porque sin duda alguna Él quiere vestirte, Él quiere hacerte relucir en este tiempo. Él quiere que vos seas de aquellos que se vistan con ese lino fino. No andes de cualquier manera. No andes como un pordiosero, siendo un príncipe, siendo un hijo del rey. Hoy Dios te recibe. Hoy Dios te acepta. Reconoce cada uno de nuestros errores que le entregamos a Él y nos perdona y nos da una nueva oportunidad. No la desperdiciemos. Valoremos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo les invito a que puedan estar de pie.